Hola, un gusto saludarles. Soy la ingeniera Mercedes Cerc y le voy a presentar algunos aspectos conceptuales sobre los resultados de aprendizaje y específicamente cómo abordar la redacción de estos para el dominio cognitivo. Esto tiene que ver con cómo comenzar a trabajar las competencias desde cada asignatura, recordando que la revisión final debe ser establecida en el contexto de cada carrera. Tenemos aquí el modelo conceptual y el modelo operativo. En el modelo conceptual, en la imagen que se encuentra a la izquierda, uno de los pilares es la redacción de los resultados de aprendizaje. En el medio tenemos siempre al estudiante de ingeniería. Respecto al modelo operativo, la redacción de los resultados de aprendizaje es el primero en la lista. Sin embargo, si bien hay una serie de pasos a seguir en este modelo operativo, seguramente vamos a tener que volver una vez que avancemos en este modelo, y esto tiene que ver con el alineamiento constructivo. Tenemos aquí dos definiciones de resultado de aprendizaje. Uno del Instituto Tecnológico de Monterrey, que resalta la posibilidad de medición de lo que un estudiante será capaz de hacer. También se menciona la evaluación y la observación. Y esto habla de que los resultados de aprendizaje permitirán sistematizar la observación, tan importante en la formación de ingenieros e ingenieras. En la definición propuesta por el CONFEDI, en el plenario realizado en Oro Verde, con la presencia de decanos y autoridades en más de 70 facultades y departamentos de todo el país, también se destaca que los resultados de aprendizaje darán cuenta de la capacidad de hacer de los estudiantes, además del saber, y se establece que los resultados de aprendizaje se relacionan con habilidades, conocimientos y conductas de los estudiantes a lo largo de la carrera, es decir, que implica integración de saberes. En ambas definiciones podemos ver que se destaca el aprendizaje centrado en el estudiante, que debemos agregar estudiante de ingeniería. Antes de pasar a la redacción de los resultados de aprendizaje, vamos a ver algunos aspectos positivos a resaltar en estos. Lo primero es que le refieren al estudiante la utilidad de los aprendizajes en la carrera que ellos eligieron. Muy importante, sobre todo comparado con el modelo actual, donde solamente tienen una lista de contenidos y muchas veces no saben para qué tienen que aprender ciertos saberes. Son propósitos esenciales de la asignatura. Esto es una guía y muy importante a la hora de definir estrategias de formación, para definir la evaluación y criterios comunes en los tres pilares del modelo conceptual, en asignaturas que tienen muchos docentes, ¿sí? Sobre todo en las de los primeros años de las carreras, que por las características particulares de que tienen muchos estudiantes, también suelen tener más docentes. Los resultados de aprendizaje son holísticos porque se tienen que redactar siempre mirando hacia las competencias de egreso, porque son los resultados de aprendizaje lo que van a dar cuenta de la formación de estas competencias. Son integradores, tienen que integrar saberes, porque si no, no serían resultados de aprendizaje, simplemente serían saberes. Evidencian de manera clara dónde están siendo formadas las competencias de egreso. Relacionado con lo anterior, la redacción de los resultados de aprendizaje permite realizar la matriz de tributación de todas las asignaturas a las competencias de egreso. Y por último, fomentan la coherencia con la formación y la evaluación. ¿Sí? Esto tiene que ver con lo que está resaltado en la diapositiva que tiene el modelo conceptual y que habla del alineamiento constructivo. Para que realmente se contemplen los aspectos positivos que remarcamos, un resultado de aprendizaje debería contener estos 4 elementos a la hora de la redacción: un verbo de acción, un objeto de conocimiento, una o más finalidades y una o más condiciones. Vamos a pasar a detallar ahora cada uno de estos elementos, comenzando con el verbo de acción.
El primero de los elementos en la redacción de los resultados de aprendizaje es el verbo. El verbo implica la movilización de los saberes que integrados forman el objeto de conocimiento. Una guía para la selección del verbo es considerar estos 4 aspectos que se muestran en la imagen. Es el docente experto en su asignatura quien debe seguir este camino y es mucho más que seguir una serie de pasos, como veremos a medida que avancemos en la presentación. Seguidamente, entonces, comenzaremos a describir cada uno de estos aspectos que nos sirven para la selección del verbo. Vamos a abordar el primero de los aspectos para la selección del verbo y es el significado. El significado del verbo es muy importante para clarificar la acción que deberá realizar el estudiante. Ante la duda, utilizar los diccionarios o debatir con otros colegas. No utilizar verbos ambiguos o poco precisos, como estar consciente o comprender, que además son difíciles de medir. Respecto a las frases verbales, también tratar de evitarlas. Si se quiere definir el cómo se ejecuta una acción, vamos a ver más adelante que para eso se establecen las condiciones de ejecución. Pasemos al siguiente de los aspectos. Para analizar la complejidad en la selección del verbo, utilizaremos las taxonomías, que son herramientas y brindan una guía para la selección del verbo en función de las operaciones implicadas, ya sean operaciones del dominio cognitivo, afectivo o psicomotor. Tenemos que tener en cuenta que si bien nosotros nos vamos a enfocar en uno de los dominios, en la redacción de los resultados de aprendizaje, en la acción que realiza el estudiante siempre van a estar presentes los 3 dominios. También es importante tener en cuenta a la hora de utilizar estas herramientas que no confundir el proceso de construcción del aprendizaje con la meta de aprendizaje, que es nuestro resultado de aprendizaje. Aquí podemos ver una lista de algunas de las taxonomías que se encuentran disponibles. Como ven, hay muchas, ¿sí? Nosotros la que recomendamos o la que usamos habitualmente son la taxonomía para el dominio afectivo de Cradwell, Bloom y Macia, la taxonomía psicomotora de Simpson y la taxonomía de Bloom revisada por Anderson y Cradwell para el dominio cognitivo. Esta justamente es la que vamos a pasar a explicar un poquito para entender como les decía, esta herramienta para la redacción de los resultados de aprendizaje. Seguimos analizando la complejidad para la selección del verbo y presentamos aquí 2 taxonomías. A la izquierda tenemos la taxonomía de Bloom y a la derecha la de Anderson y Cradwell. Fue presentado así porque la taxonomía de Anderson y Cradwell tiene sus orígenes en la taxonomía de Bloom. En esta última, los 3 primeros niveles son denominados categorías de orden inferior, en tanto que los otros 3 son de categoría superior, porque implican operaciones de pensamiento más complejas. Bloom y sus colaboradores establecen que las operaciones mentales se clasifican y ordenan en 6 niveles progresivos y que cada nivel involucra al anterior. Es decir, que las operaciones mentales de orden superior solo pueden ser desarrolladas si previamente se han desarrollado algunas operaciones mentales de las categorías inferiores. Por ejemplo, para que un estudiante pueda aplicar cierto saber, previamente debe recordar y además comprender uno o más saberes. Si bien en general esto es así, sobre todo si hablamos de metas de aprendizaje y no del proceso de aprendizaje para alcanzar dichas metas, si miramos la taxonomía Anderson y Cradwell, los 2 últimos niveles, que son el de evaluar y crear, en ciertos casos, para evaluar primero debemos crear. Tal vez se entienda mejor con un ejemplo.
es posible evaluar un artículo científico si nunca se ha redactado uno? Estos y otros aspectos que se presentan como controversiales en las taxonomías son entendibles si se analizan el contexto en el cual fueron desarrolladas. Por ejemplo, la taxonomía Anderson y Krathwohl se presenta como una taxonomía para redactar objetivos de aprendizajes en las escuelas primarias y secundarias sobre todo. Nos detenemos aquí en explicar la taxonomía de Anderson y Krathwohl para el dominio cognitivo. Antes de ir al detalle de explicar las categorías, vamos a aclarar que en realidad la taxonomía de Anderson y Krathwohl trabaja con dos dimensiones, es decir, que es una matriz o tabla de doble entrada donde en filas se encuentran diferentes categorías de la dimensión conocimiento. Nosotros no abordamos este marco de análisis, dado que definimos el objeto conocimiento como una integración de saberes. Ahora sí, vamos a pasar a analizar las categorías. La primera de ellas, el recordar, para los autores, implica identificar y recuperar en la memoria a largo plazo. Si bien en el proceso de aprendizaje esto puede ser válido, cuando trabajamos en niveles superiores por ejemplo, de aplicación en adelante, recordar puede ser identificar información de nuestra cognición distribuida. Este concepto, acuñado por Perkins, Solomon y otros, tratan sobre cómo el conocimiento de las personas está más allá de su mente. Pueden ser herramientas con las que trabajamos, como celulares, notebook, tablet, libros, etcétera, apuntes, ¿sí? Entonces, podemos decir que identificar que la categoría recordar va a ser identificar la información necesaria para realizar cierta actividad que sea consistente con el material presentado. Si seguimos con la segunda categoría, que habla de comprender, dice que los autores establecen que implica determinar el significado de mensajes instructivos en distintos lenguajes. Pueden ser simbólicos, pueden ser gráficos o naturales. En este nivel, los estudiantes interpretan, ejemplifican, clasifican, resumen, infieren, comparan y explican. No vamos a detallar cada uno de estas operaciones mentales porque la exposición se va a extender demasiado. Pasamos a la siguiente categoría, que es la de aplicar, que es utilizar un procedimiento en una situación determinada y consta de dos procesos cognitivos: el de ejecución, donde la tarea es un ejercicio, e implementación, la tarea es un problema desconocido. Tratando nuevamente de establecer la diferencia entre proceso de aprendizaje y metas de aprendizaje. En el proceso de aprendizaje, lo que puede ser un ejercicio para nosotros, para el estudiante va a ser un problema la primera vez que se enfrenta a él. Recién será un ejercicio una vez que la tarea se ha hecho rutinaria y ha pasado a resolver varios ejercicios. Entonces sepamos diferenciar estos aspectos a la hora de redactar los resultados de aprendizaje. La cuarta categoría, la de analizar, implica los procesos cognitivos: diferenciar, que es distinguir lo relevante de lo irrelevante; organizar, que es determinar cómo encajan los elementos dentro de una estructura; y atribuir, que se refiere a determinar un punto de vista, sesgo o intención subyacente en el material presentado u objeto analizado. En la categoría de evaluar, aquí se hace referencia a la realización de juicios basados en criterios o estándares. Esto pueden ser calidad, eficiencia, costos, etc. Los autores mencionan la verificación
que sería la revisión de juicios sobre la coherencia interna, y la crítica de juicios sobre la coherencia externa. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que este proceso de evaluación es un proceso complejo basado en estándares, como bien dicen los autores. Por último, tenemos la categoría de crear, que tiene una instancia divergente, la parte de generar, y una convergente, que es planificar y luego producir o ejecutar. Podemos ver aquí algunos ejemplos de verbos para cada categoría, aunque la lista es más larga. Podrán observar que pueden haber verbos iguales en más de una categoría y además con grandes diferencias en el nivel de complejidad. Por ejemplo, el verbo seleccionar, que se encuentra en el primer nivel y en el quinto nivel. Así, seleccionar una respuesta en una pregunta de múltiples opciones estará en el primer nivel y claramente puede ser parte del proceso de aprendizaje, o puede estar dentro también de un proceso de evaluación formativa. En cambio, selecciona una alternativa solución entre varias, teniendo en cuenta ciertos criterios de evaluación, estará en el quinto nivel correspondiente a esta categoría, que es evaluar. También es de resaltar, y como ya mencionamos, que esta taxonomía no fue pensada para las ingenierías. Por ello no encontraremos ciertos verbos, comenzando con los verbos de las competencias específicas del libro rojo. Entonces seremos nosotros, los ingenieros e ingenieras, quienes tendremos que evaluar en qué nivel de complejidad se encuentran dichos verbos, teniendo presente que si hablamos de competencia de egreso, deberían estar en los últimos niveles. Dejamos por un momento las taxonomías y seguimos con los aspectos a tener en cuenta en la selección del verbo. También, como dice ahí, hay que tener en cuenta la disciplina, es decir, considerar la comprensión desde la profesión. Acá hay dos ejemplos del verbo analiza. No es lo mismo una obra en ingeniería civil que en la carrera de arquitectura. Igualmente, gestiona el mantenimiento no será igual en ingeniería industrial que en ingeniería eléctrica. El último de los aspectos que nos resta por ver para la selección del verbo es el contexto formativo. Como dice allí, es considerar la posibilidad real del desarrollo de una acción determinada para un estudiante promedio. Y esto es muy importante, sobre todo para las asignaturas de los primeros años de las carreras. Obviamente que en los primeros años no vamos a utilizar verbos como diseñar o como proyectar, ¿sí? Es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de la selección del verbo de acuerdo al nivel en el que se encuentra la asignatura y también obviamente que al objeto de conocimiento que va a acompañar al verbo. Aquí podemos ver en un orden que es el recomendado para la redacción de los resultados de aprendizaje de los 4 elementos. Como ven allí, primero el verbo desempeño, en segundo lugar el objeto conocimiento, en tercer lugar la finalidad y por último las condiciones de referencia. Respecto al proceso de la redacción del resultado de aprendizaje, nosotros les recomendamos que primero comiencen con el objeto conocimiento y después con el verbo desempeño, definiendo finalidad y condiciones de referencia luego como prefieran. El verbo de desempeño ya lo detallamos, viendo los 4 aspectos a tener en cuenta en la selección. El objeto de conocimiento es lo que, como dice allí, lo que debe demostrar saber conocer el alumno, tiene que tener características de integración de saberes y es lo que hay que enseñar, ¿sí? Que sean significativos para el perfil profesional, recordando que menos es más. En muchos casos tendremos que acortar contenidos en nuestra asignatura
y esta es una de las decisiones que más nos cuesta tomar a los profesores. Pero recuerden que las asignaturas pertenecen a una carrera. Respecto a la finalidad, no puede ser vago, ¿sí? Una frase que, por ejemplo, podríamos, o se nos ocurriría es para resolver problemas de ingeniería, podría ser aplicable a cualquier resultado de aprendizaje. Tiene que ser una finalidad en el contexto de nuestra asignatura, que también a su vez se encuentra en determinado nivel de la carrera. Las condiciones de referencia es el cómo el estudiante va a realizar una determinada acción. Pueden ser más de una, ¿sí? Pueden haber condiciones disciplinarias, condiciones de calidad, criterios de ejecución, etcétera. Vamos a ver algunos consejos y recomendaciones para la redacción de los resultados de aprendizaje. Lo primero es tratar de abstraerse de las actuales evaluaciones. Este aspecto nos suele limitar, ¿sí? O también confundir a veces. Lo que tenemos que pensar es qué queremos que sepan hacer los estudiantes, y eso es lo que nos tiene que guiar la redacción de los resultados de aprendizaje. Tratar de no pensar en cómo le estamos evaluando actualmente o cómo le venimos evaluando a los estudiantes hasta ahora. Tal vez mantengamos algunas de las evaluaciones o tal vez no. Incluir únicamente aquellos resultados de aprendizaje que se consideren elementales para definir el aprendizaje esencial de la asignatura o programa en el contexto de la carrera. Un poco lo que le decíamos anteriormente, ¿sí? Los saberes que, en función de los saberes que hay que enseñar en el contexto de la carrera. No apegarse a las taxonomías. Las taxonomías son herramientas que nos guían en la selección del verbo, pero no apegarnos a ellos. Sí, tenemos que evaluar criteriosamente cada vez que elegimos un verbo. No necesariamente va a haber una relación unívoca resultado de aprendizaje unidad temática, es decir, que un objeto o conocimiento puede ser transversal a varias unidades temáticas. Tampoco, tampoco debemos atarnos al programa analítico tal cual lo tenemos hoy. También tener en cuenta los saberes previos necesarios y si los estudiantes lo han alcanzado en el proceso formativo. Esto tenemos que tener en cuenta y tiene que ver con la articulación transversal y vertical. Hacer que lo lea otro colega. Esto es muy importante porque si lo lee otro colega, y más si son colegas que están relacionados con tan asignaturas que se relacionan con la mía, van a dar cuenta si se entiende, si es claro, y nos pueden dar un feedback interesante. ¿Cuántos resultados de aprendizaje? Y de lo que se recomiendan, entre 5 y 8, pero todo depende de la asignatura. Hay asignaturas que son integradoras, que trabajan pocos contenidos, así que esto va a depender de, como le digo, de cada asignatura. Pero tener en cuenta que cada resultado de aprendizaje tendrá que ser evaluado, ¿sí? Tampoco podemos tener una situación en la que nuestros estudiantes están continuamente pasando por una evaluación. Aquí le presentamos un ejemplo de un resultado de aprendizaje para la materia Ingeniería Económica en la carrera de Ingeniería Industrial. Podemos ver que el verbo seleccionado es identifica, el objeto conocimiento son los objetivos e instrumentos de la macroeconomía, la finalidad es para reconocer la influencia de las políticas macroeconómicas en la producción de bienes y servicios. Y tenemos más de una condición de contexto, en determinado contexto político y social relacionado a la industria nacional, una condición disciplinaria, la teoría del bienestar social, y
un criterio de ejecución que es integrando equipos de trabajo. Aquí tenemos dos ejemplos de resultado de aprendizaje que fueron redactados dentro de una asignatura que en su momento era común a dos carreras, una ingeniería industrial y la otra ingeniería electromecánica. Entonces se puede ver aquí que el objeto de conocimiento es el mismo, lo que cambia son los verbos, lo que cambia son las finalidades y también las condiciones de referencia. Esto puede ser tomado de ejemplo para trabajar asignaturas que son comunes a más de una carrera, donde la enseñanza de los saberes puede ser la misma y lo que va a cambiar van a ser las aplicaciones que se realicen de esos saberes. Aquí podemos ver que tenemos en el primero de los resultados de aprendizaje una condición de contexto y en el segundo de los resultados de aprendizaje una condición disciplinaria. Le agradecemos su atención, esperamos que les sea de utilidad esta presentación y recuerden que lo importante es comenzar saliendo un poco de nuestras asignaturas, viendo la carrera, teniendo a mano el libro rojo con las competencias de egreso de la carrera en la que está la asignatura en la cual van a trabajar. Hasta pronto, muchas gracias.